Señor, amén, en esta mañana. Por favor, abre la palabra del Señor. Seguimos acá todavía en la primera de Juan, amén, gloria al Señor, en el capítulo 2, gloria al Señor, y vamos a leer la palabra en primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 6, amén. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es ¿cómo vencemos el pecado? La respuesta es obedeciendo el pecado, obedeciendo su palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Padre, gracias, Señor. Alabado y glorificado su santo y bello nombre, oh Dios de la gloria, en esta mañana. Nos ponemos en sus manos, ponemos delante su presencia, Señor. Oh Padre amado, este tiempo tan especial que nos concedes de impartir su palabra, Señor. Cristo bendito, que esta palabra, Señor, llegue a la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que nos haga reflexionar, que nos haga entender, nos haga comprender, Padre amado, Señor, su propósito. Bendito, también ponemos delante su presencia, Señor, los hermanos y hermanas y aquellos que estarán conectados, estarán viéndonos, Señor Jesús, o estarán escuchando por la radio, Padre amado. Oh Señor Jesús, también que esta palabra, Señor, llegue en el corazón de ellos, Señor. Y cada uno que estamos presentes, Señor, Padre amado, te pedimos, Señor, que redarguye y que seamos sensibles a su bendita y santa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente la obediencia a su mandamiento es cuando el cristiano genuino puede vencer toda obra pecaminosa que lo acecha. Solamente la obediencia a la palabra. El cristiano verdadero va a entender que cómo va a vencer cualquier acechanza, cualquier tentación. Obviamente, amado hermano, va a entender de que es obedeciendo los mandamientos y los estatutos. Amén. Y hemos leído y hemos comprendido lo que hemos estudiado en los últimos tiempos, amado hermano. En el versículo 3 dice, para entender el 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Todo aquel que conoce a Dios, obviamente guarda sus estatutos, amén, porque lo conoce a Él. ¿Y cómo lo conoce a Él? Lógicamente conoce al Hijo de Dios. ¿Y cómo conoce al Hijo de Dios? Lo conoce porque lo ha recibido como su único y suficiente Salvador en su vida. Y por ende quiere decir que tiene que vivir como Él anduvo, como dice en el versículo 6. Amén. Pero el falso, hablemos del falso, amado hermano. Y aquí en este punto tenemos que entender, amado hermano, que cuando Juan hablaba a la iglesia en estos tiempos, habían unos hombres que les llamaban agnósticos. Estos hombres agnósticos eran hombres, amado hermano, que ya no le daban crédito a Dios. O sea, en pocas palabras, que ellos decían que creían en Dios, pero a la misma vez tenían duda en ellos. No había verdad en ellos. Por eso Juan es muy contundente, es muy claro para hablar estos puntos. Amén. Por eso el que dice, o sea, no es simplemente decir, no es simplemente hablar, sino que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esos tiempos, en la época de Juan, en la época de Pedro, en la época de Pablo, habían hombres que se infiltraban dentro de la iglesia, que venían
que no le daban crédito a Dios, eran incrédulos, aparte eran ateos, aparte que eran ateos, no eran creyentes. Y tiene una implicación grande ahora en estos últimos tiempos, amado hermano, a la iglesia actual. Amado hermano, muchos somos los que estamos dentro de la congregación, estamos dentro de la iglesia, pero también hay ateísmo, hay incrédulo, hay gente también, amado hermano, que verdaderamente, gloria al Señor, no estamos viviendo según como sus mandamientos, según como la palabra nos manda y nos demanda. Amén. Entonces, amado hermano, ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Jesús? Existe un grupo de personas que solamente le interesa vivir una vida placentera, tener posesiones, ser avaro, ser amadores a sí mismos, pero conocer a Dios está lejos de ellos. Pero es esta actitud o este estilo de vida que lleva tarde que temprano van a perder. Ya que si Dios existe, entonces lo que rechazan a Dios, algún día ellos van a perder. Y cuando decimos que van a perder, es que un día ellos van a llegar al final de su vida y se van a dar cuenta que realmente Dios es verdadero. Entonces vivieron en la vida como ellos quisieron, vivieron en la vida como ellos se dejaron llevar por sus placeres, se dejaron llevar por podemos decir, sus bajas pasiones, se dejaron llevar o empezaron a vivir una vida sin propósito. Cuando el cristiano verdadero tiene un propósito, amado hermano, ha entendido y ha comprendido que el gozo verdadero se llama Cristo Jesús. No es todo lo que nosotros aparentamos, lo que nosotros vemos, lo que visualizamos con los ojos, porque el verdadero cristiano disfruta de la paz de Jesucristo, el verdadero. El falso no disfruta la paz en Jesús, porque para empezar no lo cree. Y en segundo lugar es incrédulo. Y por ende no tiene paz dentro de ello. Entonces su paz lo reemplaza con otras cosas. Su paz lo reemplaza quizás en bienes o lo reemplaza en ropa o lo reemplaza con el dinero, lo reemplaza con el trabajo, lo reemplaza con la familia, lo reemplaza con otras cosas que está ocupando el primer lugar y ha dejado a Dios en su lugar. Como por ejemplo un joven termina con una muchacha y no se siente bien porque terminó esa relación. ¿Y qué hace? Busca otra relación con otra muchacha para que siente paz, siente querido y se siente amado. Lo está reemplazando. Pero más sin embargo, amado hermano, nosotros, los verdaderos, nosotros no necesitamos reemplazar a Dios. Porque Cristo verdaderamente, Él es el gozo y Él es la paz. Y entonces, amado hermano, nosotros tenemos que entender este punto específico. Lo que Juan es muy claro, lo que habla y lo que le dice es, amado hermano, lo que él quiere resumir aquí es la palabra obediencia. ¿Y qué es obediencia? Se trata de cumplimiento de un mandato o una orden. Repítelo conmigo. Se trata de un cumplimiento de un mandato o una orden. Esto aplica, amado hermano, relacionado a la obediencia. Eso aplica, por ejemplo, el mandato de un capitán de un ejército no es quebrantado. El mandato del padre de familia en el hogar, cuando él ejerce una orden, amado hermano, no es quebrantado. Cuando en la educación, digamos, el director, el subdirector, el maestro, cuando quieren ejecutar algo, una orden, una ley, es obedecido, y etcétera, etcétera. Lo podemos aplicar en la compañía, en el trabajo, donde sea. Pero, amado hermano, aquí nosotros estamos hablando de la obediencia, pero de la obediencia de la palabra de Dios.
Y junto a ello, amado hermano, y paralelo a ello, a Génesis, y como Samuel encontramos dos ejemplos, y podemos hablar muchos ejemplos, pero resumidamente vamos a Génesis capítulo 2, amado hermano, cuando Dios habla al hombre, y es muy claro y específico lo que le dice al hombre. Resumidamente, vamos al versículo 15, 16, 17 de Génesis, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Esto es un mandato, esto es una orden, esta es una ley, y totalmente era inquebrantable. Pero más sin embargo, ¿y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis? Encontramos el quebrantamiento, encontramos cómo fue el hombre quien quebrantó ese mandato. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Obviamente el hombre exactamente sabía que no lo iba a tocar. Pero más sin embargo, fueron seducidos, fueron atraídos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se estaban escondiendo? La respuesta es esta: porque desobedecieron una orden. Entonces, amado hermano, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos de leyes, vivimos de mandamientos, vivimos de estatutos. Un ejemplo, hay ley terrenal. Un hombre ponía un ejemplo una vez, que le decía a su mujer, cuando se subieron en el carro, y le dijo: mujer, abróchate del cinturón. Y él dijo: al final es absurdo que yo le esté diciendo a mi mujer que se abroche el cinturón, no tiene sentido, o si tiene sentido. Pero él se recordó: no, pero es ley. ¿Y qué pasa cuando el policía se da cuenta que el que va al lado no lleva cinturón? Le ponen un ticket, porque quebrantó una ley. O sea, tiene una consecuencia. Y es así también muchas veces, amado hermano, y esas leyes son establecidas por Dios para el bienestar del ser humano. Pero lastimosamente en muchos choques de auto, muchas veces salen volando los niños de atrás, ¿Por qué? Porque no están bien abrochados. Es un ejemplo terrenal. O lo catastrófico que puede vivir el día de mañana alguien que un día que dice, como dice Juan, ¿verdad? Que dice que conocerá a Dios y al final no cumple su mandamiento. Amado hermano,
un día se va a dar cuenta de lo que supuestamente su fe falsa, su forma de profesar no fue genuina. Se va a dar cuenta. Y seguimos con lo que es obediencia. Y paralelo a ello, también váyase conmigo también con el ejemplo, lo que le pasó también aquí a este hombre llamado Samuel. Capítulo 15, es Saúl, primera de Samuel, capítulo 15. Aquí ya lo han explicado cuántas veces, pero lo bonito de esta bendita palabra es que muchas veces nos viene a refrescar nuestras memorias, nuestras mentes. Primera de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. O sea, no era Samuel el que estaba hablando, sino que era Jehová utilizando a Samuel. Oiga lo que dice en el 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Era una orden, era un mandato. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En el 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saltíamos al 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar que la grosura de los carneros. El punto esencial aquí es que el rey Saúl quebrantó, no cumplió con el mandato. En pocas palabras, no fue obediente. Y esto tiene una implicación grande para nosotros. Aquí lo vemos en la historia y aquí nos damos cuenta que el final triste de Saúl, cómo acabó él. Pero dejemos a Saúl ahí. Básicamente, llevémonos este ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. ¿Hasta dónde nosotros realmente hemos sido obedientes? Porque cuando la palabra es transmitida, voy a ser renuente con lo mismo,
cuando la palabra es transmitida, cuando el mensaje es llegado, no es básicamente la palabra de un hombre, sino que es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y aquí es hasta dónde nosotros hemos sido obedientes a su palabra. Porque para que nosotros, amado hermano, sacamos de la raíz del pecado, el pecado arraigado de nosotros, para desecharlo de nosotros, lo único que queda es, como verdaderos cristianos, es ser obedientes a Él. Entonces, si nosotros no somos obedientes, amado hermano, no podemos decir soy victorioso en Cristo Jesús, por cuanto nosotros no hemos obedecido a su palabra. Amén. Amén, amén. Ejemplo de Génesis, que era la desobediencia. Un punto muy importante, ¿qué es lo que hicieron a los de pasó en Génesis? Que ellos cosecharon mismo lo que sembraron. Amén. ¿Cuál fue el factor o cuál fue el problema en Génesis? Que no cumplieron con el mandato divino. Entendamos este punto, amado hermano, que existe un mandamiento divino. Entonces nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que andamos, nosotros tenemos que aprender cómo debemos de hablar, actuar, accionar con quien sea, con quien quiera. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes que aquí en la palabra del Señor hemos encontrado, amado hermano, que nosotros vamos a reflejar realmente si nosotros somos verdaderos o somos falsos. Amén. Entonces, lo que aprendemos con Samuel es ciertamente obedecer es mucho mejor. ¿Entendió? Que obedecer es mucho mejor de cualquier otro sacrificio que hagamos. Le puedo ya dar de qué comer al pobre. Y puedo yo hasta presumir que yo sí doy de qué comer a los demás. Pero si lo hago con altanería, lo hago como ciertamente obedecer es mejor que el sacrificio. Amén. Aleluya. Desechar la palabra. Wow, es increíble. Cuando decimos desechar, tanto como encontramos en Génesis que desecharon la palabra, tanto como encontramos con Saúl que desechó la palabra. ¿Qué significa desechar? Significa excluir. Significa sacar. O sea, que cuando yo hago una mala acción, cuando yo hago o intencionalmente peco, con consciente peco, no es espontáneamente, automáticamente estoy excluyendo la palabra de Dios. Lo estoy sacando, estoy dejando a un lado. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon, excluyeron, sacaron. Y desechar también quiere decir menospreciar. Que cuando yo peco, amado hermano, estoy menospreciando la bendita y santa palabra de Dios. Y cuando yo peco, estoy desestimando la palabra de Dios. Y cuando yo peco, amado hermano, estoy haciendo en poco y no hago acaso, amado hermano, y no aprecio la palabra de Dios. Ese es el detalle, ese es lo que sucedió con ellos. Así que, amado hermano, aquí ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tener mucho cuidado lo que voy a hacer, porque no vaya a ser que hay momentos en mi vida que yo esté sacando la palabra de Dios en mi vida. Y solo usted y yo perfectamente sabemos en dónde y en qué área de nuestra vida nosotros hemos excluido la palabra de Dios. Solo usted sabe y yo también.
Por eso, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No es decir, es vivir. Y ahí es donde nos somos cortados con la misma tijera todos, porque en el vivir, ¿cuántas veces nosotros estamos batallando? Pero como dijo Samuel a Saúl, el obedecer es mucho mejor. ¿Cómo arraigamos el pecado? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo arraigamos adicciones que tenemos? Obedeciendo su palabra. Porque de una de otra manera, amado hermano, no se le pase a usted. Hay momentos que usted como que siente como que quiere hacer algo inadecuado y de repente viene ¡pum!, un mensaje en la mente. Así. Algo le dice que no, está mal lo que vas a hacer. Y el obediente que hace, no lo hago. Señor Padre, perdóname. Señor Jesús, perdóname, Padre. Uno le da media vuelta y se va. Amén. Y no lo hace. Entonces, ahí es cuando se denota el genuino con el falso. Porque es fácil estar dentro de la congregación, es fácil que todos los que estaban allí profesaban que eran seguidor de Cristo, pero más sin embargo, por eso Juan es muy claro de hablar con ellos y él los destapaba la verdad y les decía, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está él. Se estaba refiriendo de aquellos que no estaban bien dentro de la congregación, porque se refiere de la congregación. Usted se refiere, ahora en estos tiempos se refiere de usted y de mí. Aleluya. Aleluya. Muchas de nuestras acciones y actitudes han sido casi igualitos como la de en el Edén y como le pasó a Saúl. Desechar, menospreciar, echar de menos. Bendito sea el nombre del Señor. Analizando lo que estamos hablando del versículo 4, dice, es absolutamente imposible conocer a Dios y no cumplir sus mandamientos. Según el versículo 4. Es absolutamente imposible conocer a Dios y no cumplir con sus mandamientos. Eso tiene que ver mucho, amado hermano, en las acciones incorrectas de lo que profesamos y lo que hacemos ante Dios. Dice Juan que el que no es genuino es hallado como mentiroso. Ese hombre no es cristiano de verdad, en él hay falsedad. El punto es el siguiente: si una persona dice que conoce a Dios y no cumple con su mandamiento, es un mentiroso. La única manera de que una persona puede conocer a Dios es siguiendo a Jesucristo, caminando en comunión con Dios. Esa es la forma. Esa es la forma, amado, que nosotros podemos salir de la falsedad, es caminar como Jesús caminó, como Él anduvo. Y mucho cuidado, amado hermano, de ser profesantes falsos. Amén. Y junto a ellos, váyase conmigo a San Mateo capítulo 7, verso 21.
versículo que todos lo conocemos, pero es muy importante leerlo. Dice así la palabra en San Mateo capítulo 7, 21, dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado hermano, el que no profesó bien su fe, el que no hizo la voluntad de mi Padre, porque aquí Jesús hablando, diciendo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, está diciendo, el que hizo sus mandamientos, el que no desechó la palabra, el que hizo el mandato de él, amado hermano, a ese yo sí lo conozco, pero más sin embargo, aquel que no lo hizo, aunque diga Señor, 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 yo oraba, yo predicaba, yo era el maestro domingo en la mañana, pero si mi vida era torcido, dice, no os conocí. O sea, en pocas palabras, yo no tengo trato contigo. Y el más fuerte y más duro cuando lo dice, el 23, le dice, y los declararé. ¿Qué es una declaración? Está afirmando y está diciendo, nunca os conocí. Y le dice así, apartaos de mí, hacedores de maldad. En pocas palabras, aunque bonito habla, pero dentro de ellos sabía que tenía una doble vida, o sea, nunca cambió. Es fuerte, ¿va? En el mismo Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿cómo dice? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque había un detalle aquí, que todos andaban diciendo Jesús, aquí tu mamá y aquí tus hermanos. Y él fue muy claro en decir, porque todo aquel que hace, dice, la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. O sea, por eso estamos hablando, ¿verdad? Que toda persona, la única manera que una persona puede conocer a Dios es siguiendo a Jesucristo, dice, caminando en comunión con Dios. Y aquí encontramos este versículo, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. San Juan 14:23. Qué lindo es la palabra, amén. Amén, aleluya. 14:23 dice la palabra. Respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero aquí está hablando de un principio. El que me ama, o sea, que si yo verdaderamente amo a Jesús, amo a Él, tengo que guardar su palabra. Dice mi palabra. Entonces aquel que ama no echa de menos la palabra. Aquel que ama a Jesús no pisotea la palabra de Dios. Aquel que ama es el que guarda su palabra. Amén. San Juan 15:10, ahí cerquita, no vamos lejos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su... Okay, aquí hay otro principio. Estamos hablando que cuando nosotros seguimos a Jesús, si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. Dice, oiga lo que dice, así como yo he guardado. Él se está poniendo de ejemplo primero, dice, yo lo he guardado. Su maestro por excelencia es Jesús. Su ejemplo número uno en vida, en acción, en cumplir la ley, en cumplir mandamiento, en todo, es Jesús. Entonces él dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Dice que lo ha guardado. Pero dice en la última parte, y permanezco en su amor. O sea, la persona que ama los mandamientos, que ama a Dios y que ama los estatutos, amado hermano, es permanente en el amor de Dios. Ahí es cuando se identifica la persona que realmente es verdadero, no es falso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Váyase conmigo estamos hablando, ¿verdad? Váyase conmigo a Marcos 7:6. Marcos 7:6. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Jesús conocía verdaderamente esta vida de estos religiosos y los trató como hipócritas. Tito 1:16. En los versículos que estamos leyendo de Tito, estamos hablando básicamente, nos está dando a entender cómo es que en la luz de la palabra del Señor, cómo es de que el hombre disfruta pecando. Y Pablo hablando y enseñando, Tito capítulo 1:16, dice la palabra, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Existirá un paralelo, existirá un enlace con lo que mismo leímos hace rato con lo de Marcos 7:6, cuando les dijo hipócritas a los hombres. Todo va enlazado, todo va de la misma mano. ¿Por qué leemos estos versículos? Leemos estos versículos para dar a entender, amado hermano, gloria al Señor, la vida o la falsedad de muchos que profesan conocer a Dios, pero más sin embargo, con sus hechos, con sus acciones, lo niegan. Y más sin embargo, Pablo les dice que son unos rebeldes, unos reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, este es un mensaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas?
o cómo yo entiendo lo que quiere decir Dios en mi vida aquí. Lo que Dios está tratando de decir es realmente que soy verdaderamente una persona que tiene la verdad en su vida, o quizás me estoy identificando con ellos. ¿Soy los que sigo a Dios verdaderamente o soy los que sigo a Dios falsamente, disfrazadamente? Le decimos un ejemplo de doble cara, de doble ánimo, de doble acción, de doble actitud, de una manera doble de vivir. Una cosa es aquí, otra cosa es allá, otra cosa allá. Es inconstante, es variante, no es permanente, no es estable. Entonces aquí la retórica es en dónde nosotros nos estamos identificando. Entonces nos habla y nos enseña que nosotros la única manera de que una persona puede conocer a Dios es siguiendo a Jesucristo, caminando en comunión con Dios. Amén. Amén, amén. Aleluya. Espero que usted está entendiendo en esta mañana. Amén, amén. Gloria a Dios. Ay, Señor, la persona que cumple con la palabra de Dios tiene el amor de Dios perfeccionado en su vida. Oiga lo que dice. La persona que cumple con la palabra de Dios tiene el amor de Dios perfeccionado en su vida. Cumple. Hay un ejemplo que siempre pasa en las compañías del trabajo. Hay un grupo que le dicen que ¿por qué cumplís la orden? Lo cumplo porque al final para que no me digan nada. ¿Me entiende? Entonces no lo está haciendo porque es necesario obedecer, sino que lo hace por querer cumplir. Y lamentablemente nosotros en el cristianismo nosotros no podemos cumplir la palabra del Señor como para poder cumplir, para que no digan nada, para que no se digan nada, para que vean que de verdad soy cristiano. La cosa no es así. Dice, la persona que cumple con la palabra de Dios tiene el amor de Dios perfeccionado en su vida. Cuando decimos en su vida, estamos hablando a forma de hablar, forma de accionar, forma de actuar, forma de vivir. Y aquí tenemos la familia, cómo tratar a la familia, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a los hermanos, cómo amar a los hermanos los unos a los otros. En todo nos encerramos. Dice, porque el amor de Dios está perfeccionado en él. En Deuteronomio 5:29 nos dice algo muy importante relacionado, amado hermano, con el mandamiento. Deuteronomio 5:29. Dile que está al lado, no te duermas. Despiértate. 5:29. Dice la palabra, ¿qué le encontramos? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, ¿cómo nos va a ir bien siempre para nosotros? En conclusión, ¿cuál es eso? Que guardemos todos los días. ¿Cuáles son? Los mandamientos. ¿Cómo? El título es ¿cómo venceremos el pecado? Obedeciendo su palabra. Y Deuteronomio dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardesen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre?
Entonces esa es la clave para que nosotros estemos felices, nuestro gozo sea cabal, nuestro gozo sea completo. Es cuando decimos temiesen, estamos hablando de temor, y cuando hablamos de temor, estamos hablando de respeto, y cuando hablamos de respeto, nos estamos refiriendo a que estamos respetando a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Aleluya. Bendito Dios. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos al versículo 6 de Juan. Amén. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. Ya hemos hablado de este punto cuando hablamos, la persona que cumple con la palabra de Dios tiene el amor de Dios perfeccionado en su vida. El versículo 6 es muy importante. Este es muy claro. Nos va a llevar un poquitito de tiempo para explicarlo, porque encierra, amado hermano, en algo muy ejemplar. Dice, el que dice que permanece en él. Por favor, cuando dice en él, cuando termina en él, se está refiriendo ¿de quién? Se está refiriendo de Jesús. ¿Okay? Cuando usted lee en él, se refiere de Jesús. En Hechos hablaban los del camino, se referían de los cristianos. Aquí estamos hablando de los que dicen que permanece en él, se refiere de Jesús. Deben andar como él anduvo. El que dice que permanece en Jesús debe andar como él anduvo. Wow. La palabra caminar es peripatén, que quiere decir es acción constante. Encontramos aquí dice, el que dice que permaneciera en él debe andar como él anduvo. Es de andar, es de caminar. La palabra caminar, o sea, aquí hablamos del ejemplo de cómo caminó Jesús en esta tierra. Amén. Es acción constante. En la vida de Jesús nosotros encontramos a él, fue un hombre que estaba en acción. En acción. Y cuando él dice que he guardado mis mandamientos y me he permanecido en el amor de ellos, encontramos a Jesús que no fue inconstante. Él fue estable en lo que él estaba viviendo. Y él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él en ningún momento quebrantó en ningún momento él habrá quebrantado algún mandamiento de Dios, sino que encontramos en la Biblia que en él se cumple la ley. En él se cumple todo. Dice, este versículo 6 significa seguir caminando en forma continua. O sea, nosotros los cristianos tenemos que entender que tenemos que caminar como él anduvo. O sea, en forma continua. Pues del hecho de que dice que yo amo a mi hermano como a mí mismo, eso no es ayer, sino que tiene que ser hoy, tiene que ser mañana, tiene que ser pasado mañana. Si dice que no debo hablar mal de mis hermanos, eso tiene que ser hoy, mañana y siempre y todos los días. Si dice la Biblia que no debo hacer acepción de personas, tiene que ser hoy, tiene que ser mañana, tiene que ser constante, porque el amor de Dios se refleja en nosotros cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no es, amado hermano, estamos hablando en sí las 24 horas en nuestra vida, hasta incluso cuando yo voy a la cama a dormir con mi esposa, con mi mujer. La palabra de Dios, yo siempre tengo que vivirla en ella. Ay, mamá. Pusieron colorado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se mira ridículo. Qué ridículo que yo me duermo en la pared así y ella viendo allá. Mira feo. Soltero, se siente feo. Ay, Señor del cielo, pero el Señor nos habla, nos dice, que no se, en pocas palabras, vivamos la palabra, arreglemos lo que tenemos que arreglar. En sí nosotros estamos demostrando que verdaderamente la palabra ha perfeccionado nuestras vidas. ¿Y cómo cuesta ese?
Sí, esa situación de pareja. Bueno, esta no es charla de pareja, es otro. Si una persona dice que habita en Cristo, debe ser una persona responsable. Debe caminar como Jesucristo caminó. Y ese es el detalle. ¿Sabe cuál es el detalle? A la persona, los agnósticos, a estos los que son ateos, a estos los que no creen en Dios, ¿saben qué? Ellos no quieren vivir bajo leyes. Ellos no quieren vivir bajo mandamientos. Ellos no quieren vivir. Porque ellos viven su vida como ellos quieren. Ellos quieren andar su vida como ellos quieren. Ellos quieren vivir su vida sexual como quieren. Eso es lo que quieren hacer ellos. Para ellos, una vida moral para ellos es algo moral. Está loco. Para ellos, para nosotros no. Nosotros es muy importante una vida moral. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da mandamientos y encontramos nosotros, amado hermano, todos esos mandamientos, todos esos estatutos, amado hermano, no adulterarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. La Biblia me dice eso. Mas sin embargo, amado hermano, la gente falsa o la gente que no profesa en una vida verdadera, para ellos cuando se toca el tema de que tiene que vivir la palabra, para ellos les queda grande la camiseta. Y no cabe en ellos. Pero más sin embargo, el genuino tiene que entender, amado hermano, que debemos de caminar como Él anduvo. La pregunta es esta: ¿cómo caminó Cristo sobre la tierra? Número 1, caminó creyendo y confiando en Dios. Y esa es mi responsabilidad, que debo de también igual como Él caminó creyendo y confiando en Dios. Número 2, adorando y orando a Dios. Número 3, estando en comunión con Dios. Número 4, dando sacrificio todo lo que Él fue y tenía para Dios. Porque recuerde que Él se entregó a sí mismo, Él dio todo por el todo. Número 5, buscando y siguiendo a Dios. Por eso Él dice que Él amaba, Él cumplía el mandamiento, Él hizo todo. Él decía, es que yo hago la voluntad de mi Padre, les decía a los religiosos. Número 6, obedeciendo y cumpliendo todos los mandamientos. Jesús, oiga, pongan atención, Jesús es mi modelo, entonces debo de andar como Él anduvo. ¿Quién es su modelo de usted ahora? En este mundo de avaricia, en este mundo que encontramos de mucho en un mundo así falso, en un mundo, nosotros si queremos seguir a los hombres, los negociantes quieren ser como, quieren imitar a un gran empresario, quieren llegar a ser como ellos, seguidores de hombres. Pero más sin embargo, el cristiano verdadero, lo que debe de confiar en Dios como Él lo hizo, tiene que adorar a Dios como Él lo hizo. Él tiene que tener como Dios, comunión con Dios como Jesús lo hizo. Vemos a Jesús que buscaba a Dios en oración y encontramos un pasaje que Él lo hacía, en un pasaje de Marcos, si no me olvido, decía que Él lo buscaba. ¿De qué? De madrugada. En el Getsemaní lo encontramos también Él orando en su oración más profunda, donde su corazón, donde Él fue muy fuerte lo que Él estaba sucediendo. Él encontramos Él también orando. Por eso solamente Él, amado hermano, Él es nuestro modelo. Amén, amén. No busque usted otro modelo más. Por eso cuando dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
Y aquí es la pregunta es, amado hermano, estés empezando conmigo. Soy el primero. Y después con el último. ¿Realmente nosotros andamos verdaderamente como Jesús anduvo? Esa es la pregunta. En muchos puntos, amado hermano, encontramos que nosotros nos falta todavía, unos puntos todavía. Por eso, y voy a regresar con lo mismo, cuando decía, versículo 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, si no hemos llegado al nivel de Él y si hay cositas todavía que en nuestra vida no hemos podido desechar, recuerde que tiene un abogado que se llama Jesús. Es más fácil admitir que tenemos errores a que no nos escondamos detrás de los errores. Por el que no confiesa sus pecados no prosperará. Aleluya, gloria al Señor. Qué lindo es la palabra del Señor. Amén. Váyase conmigo a otro pasaje. Seguimos lecturando la palabra porque para eso venimos, ¿verdad? A estudiar la palabra. Amén. Recuerde que este no es un cuento de Disney. Amén. Ni tampoco es un cuento que se ha quedado en el olvido. Por generación y generación ha sido la santa y bendita palabra. Se ha predicado a muchas generaciones. Y el transcurrir de la imprenta de la palabra del Señor no ha sido fácil. Muchos hombres perdieron sus vidas por transmitir y por traducir esta bendita palabra del Señor. Nosotros tenemos que valorar estos tiempos, amado hermano, que tenemos la santa bendita palabra de Dios. Nosotros tenemos que valorar. No tiene sentido que tenemos todas las versiones de la Biblia en nuestra casa si nosotros no la leemos. Y decía un hombre una vez, pero tampoco de nada le sirve, admiramos todas las traducciones de la Biblia, de la Valera, de Cosiodoro de Valera, de las traducciones y todo, como nosotros admiramos, decía, a veces no es tan suficiente que admiramos todas las traducciones. La mejor traducción que nosotros podemos traer de la palabra del Señor es que nosotros la vivamos. Esa es la mejor traducción de la palabra, que nosotros la vivamos. Y me quedé en shock cuando dijo así. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Como es digno. Andemos verdaderamente, amado hermano, dice Pablo, dignamente ante el Señor. En el 5:2, Efesios dice 5:2, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. En el mismo Efesios 5:15 dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, el verdadero siempre va a andar sabiamente. El que anda en falsedad anda, amado, como necio. Aleluya. San Mateo capítulo 16. Espero que usted no diga como dice un hermano, yo no sé por qué me llevan a San Lucas, ¿por qué no se quedan en un solo libro y ya hablan allí?
No, porque tenemos que enlazar, o sea, hablar de estos puntos, porque no podemos nosotros quedarnos en un versículo y 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. O sea, el genuino, el verdadero, el real, te va a negar. Se va a negar. Deja tu pensamiento, tu conocimiento, tu método o todo lo que el hombre se imagina que piensa de Dios. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque, amado hermano, dejar las cosas del mundo, amado hermano, implica sacrificio. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno, ¿sí o no? Es más fácil. ¿Es así? Pero hacerlo bien, no. Por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Colosenses capítulo 3. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3, 13, dice la palabra: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primera de Pedro, y voy a terminar con Primera de Pedro en esta mañana. Primera de Pedro 2, 21 dice: Primera de Pedro 2, 21 dice: pues para esto fuisteis llamados por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el modelo que tiene que usted ver es siempre Jesús. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El ejemplo grande, la perfección grande, el único ser, el que es cumplido toda la palabra en ella, es Jesús. Y entonces aquí Pablo dice: en él nosotros tenemos que andar. O sea, él es nuestro máximo ejemplo. En todo lo que hizo Jesús, en su caminar, en su andar en esta tierra, nosotros tenemos que seguirle a él. Entonces, termino diciendo: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Simplemente para terminar, cuando él fue llevado ante las autoridades, a Jesús lo bofetearon. Él estaba callado. No dijo nada, enmudecido. Y nosotros, amado hermano, realmente nos cuesta vivir la palabra del Señor, pero Dios nos llama a tiempo a caminar como creyentes verdaderos. ¿Cómo arraigamos el pecado? Es obedecer su palabra. El evangelio es sencillo, el complicado somos nosotros. El evangelio es simple de vivirlo, pero
complicados somos nosotros. Es fácil dejar hacer lo malo. El que no quiere dejarlo somos nosotros. Amén. Pónganse sobre sus pies esta mañana. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor. Dios de la gloria. Venimos, Padre amado, Señor, a entender el mensaje, Señor, de su palabra, Señor. Esta palabra, Señor, Padre amado, Señor, que nos pone las cosas en su lugar. Señor Jesús, nos habla directamente a nosotros, Señor, cómo debemos de andar, cómo debemos de caminar, Señor. Oh Dios de la gloria, en esta mañana, Señor Jesús, aquí está el pueblo, Señor. Está cada uno de tus hijos, está cada uno de tus hijas, Señor. Solamente te pido, Padre amado, Señor, que esta palabra, Señor, oh Padre amado, que haya sido guardado y meditado en el corazón de cada uno, Señor. Y de igual manera los que se conectaron, Señor, que esta palabra, Señor, no se haya quedado en el aire, Padre amado, mas sin embargo, Señor Jesús, haya llegado en el corazón, Padre amado. Oh Dios de la gloria, porque su palabra es santa, su palabra es bendita, su palabra ha sido santificada, Señor. Y sabemos, Padre amado, Señor, se cumplirá por el propósito por el cual ha sido enviado, Señor. Oh Señor Jesús, mira nuestras vidas, Padre. Mira nuestros corazones, Señor. Oh Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias por todo, Señor. Gracias porque existe su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Cristo de la gloria, porque si algo el que debe de corregir, oh Dios de la gloria, es su palabra, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo amado, quien padeció, quien murió en la cruz del Calvario, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, amén.